Se ha instalado en los últimos días una idea que nos atemoriza, que al menos nos hace perder cierta esperanza, que hacia fines de junio alcanzaremos la inmunidad de rebaño. Esta situación ya deseada, donde la circulación del virus se frena porque ya hay una cierta cantidad de vacunados en nuestro país como para pensar en una etapa siguiente. Si eso va a pasar o no, está por verse. Por lo menos Chile ha hecho el esfuerzo de vacunar a un ritmo que prácticamente ningún país del mundo lo ha hecho. Chile goza de esa cantidad de vacunas y la gente está respondiendo mayoritariamente a ir a vacunarse. Claro, hay unas nuevas cepas que nos plantea la duda de si vamos a alcanzar a poder estar cubiertos. Pero quedémonos con las buenas noticias, pese a esa situación que todavía no está clara y que el tiempo lo dirá. ¿Cuál es la buena noticia? Ayer, el prestigiosísimo Instituto Butantan de São Paulo, en Brasil, prestigiosísimo a nivel mundial, más de 120 años haciendo ciencia, ha señalado que Sinovac, que es la vacuna que mayoritariamente nos hemos puesto los chilenos y chilenas, ha aumentado su capacidad de respuesta frente al coronavirus. Si antes el 50,3%, dejémoslo, en el 50% evitaba el contagio, este subió a 60% la cobertura, la capacidad de defendernos. Si antes el 70% aproximadamente era la posibilidad de defendernos frente a una enfermedad más grave de coronavirus, si es que nos daba, esta sube al 80%. Y se mantiene en que el 100% de las personas que ha sido vacunada con esa inyección se ha salvado de la muerte frente a un evento más dramático de coronavirus. Por lo tanto, tenemos que tener esperanza, estar atentos y seguir vacunándonos. Y ojo, mañana aproximadamente Chile va a dar a conocer desde el Ministerio de Salud, puede ser mañana o pasado, pero mañana podría ser, los resultados o la relación entre las personas que han estado hospitalizadas, qué vacuna tenían, qué dosis tenían y cuándo se habían vacunado. Ahí vamos a ver efectivamente qué es lo que ha pasado con la vacuna y los chilenos. Por ahora hay muy pocas cosas más seguras que una mascarilla, un lavado de manos o quedarnos en nuestra casa. Cuando el día termina, comienza medianoche. Medianoche. En Perú se sabía que iba a haber una jornada de resultados inesperados. Esa es la lógica, algunos dirán. Esa es la constante de las elecciones. 18 candidatos, si uno mira el diario o abre un portal de hace 10 días, había otros nombres que los que aparecen como ganadores hoy día. Y la verdad que eso es lo que predomina en las elecciones. El nombre propio de hoy es Pedro Castillo y el nombre propio de siempre, dirán algunos, es Keiko Fujimori. Ellos son aparentemente las dos personas que estarían pasando a la segunda vuelta electoral en Perú. Vamos a conversar con Alfredo Torres, que es presidente de la encuestadora Ipsos, que está en Lima, Perú. Le queremos agradecer a Alfredo. Muy buenas noches, gracias por recibirnos. Buenas noches, buenos días. Con mucho gusto conversar con ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, hace una semana uno veía reportajes de otros candidatos que iban a ganar, pues. Y eso en Perú suele ser constante. Recuerdo que pasó eso con Fujimori en los 90, con Toledo, con Humala, que a la última hora repuntaban. ¿De dónde proviene este ímpetu, esta fuerza electoral que consigue Pedro Castillo, que gana la primera vuelta con un 18% de los votos? Sí. Bueno, hace 10 días lo que decíamos es que había un empate técnico entre 7 candidatos, la elección más fraccionada de la historia. Ninguno tenía ni siquiera el 15% de apoyo. Así que los órdenes en que aparecían los candidatos eran pues poco relevantes porque estaban realmente empatados, ¿no? Con 2-3 puntos de distancia lo sumo. En ese momento ya se veía que Pedro Castillo empezaba a trepar, empezaba a crecer, sobre todo en el interior del país, del campo a la ciudad. Es decir, este es un candidato que haya crecido en las redes sociales, sino que haya crecido en los pequeños pueblos de las rurales, de la sierra, de ahí a las ciudades de la grande, en la sierra central, en la sierra sur, y el crecimiento se aceleró en los últimos días. ¿A costa de quiénes? De otra candidata de izquierda, Verónica Mendoza, sí, y del candidato de Acción Popular, que también era de origen
puneño del sur del Perú, que también tenía pues inicialmente mucho respaldo en esa zona, ¿no? Es decir, el electorado se fue inclinando por este profesor de escuela, nuevo relativamente en política, desconocido para muchos, de ideas muy extremistas, pero es probable que muchos de los electores que han votado por él no necesariamente conozcan todo su pensamiento, sino que han votado por él como un símbolo, ¿no?, de rechazo a la política tradicional. Ahora, Alfredo Torres, presidente de la encuestadora Ipsos, claro, la primera señal que da este candidato es que es una extrema izquierda, radical, incluso algunos sostienen que con familiaridad con grupos maoístas, grupos de Sendero Luminoso, no sé hasta qué punto eso está confirmado, es sencillamente propaganda en contra suya, pero también tiene algunos elementos que lo acercaban a otros candidatos de la extrema derecha, como López Aliaga, que llegó en cuarto lugar. Entonces uno dice, es de extrema izquierda, pero tiene cercanías con ciertos populismos de la derecha. Es difícil de leer a este personaje. ¿Cómo evalúan ustedes que se va a desempeñar para esta segunda vuelta? Lo que ocurre es que desde el punto de vista económico, sí es un candidato de extrema izquierda. Él ha sido un dirigente sindical de una facción radical del magisterio, organizó una gran huelga magisterial que se tumbó un gabinete completo del presidente Kuczynski en su momento y plantea pues nacionalización de empresas, plantea, en fin, controles de precios, etc. Entonces sí, por ese lado sí es de izquierda. Pero por otro lado, digamos, si hablamos en un eje social entre lo conservador y lo liberal, es muy conservador, es, digamos, defensor de la familia, pero incluso diríamos machista en su forma de enfocar el mundo, y ahí se encuentra con el candidato de ultraderecha, el caso peruano es el señor López Aliaga, que justamente considera que pues, no es tan izquierdista. ¿Por qué? Porque defiende las ideas de familia. Y en alguna medida eso le puede ayudar a crecer a este candidato, porque la candidata de izquierda que venía inicialmente por delante, Verónica Mendoza, es más bien del ala progresista de la izquierda, del ala liberal de la izquierda, es decir, pro LGTB, pro aborto, etc. Y el electorado de la serranía peruana es más bien conservador, está más cerca del pensamiento, en este caso, de Castillo que de Mendoza. Ahora, lo que hay que enfocarse ahora es en la segunda vuelta. Y Keiko Fujimori se fue acomodando, llega a un 13,25%, desplazando a Hernando de Soto, un hombre ya mayor, que tiene mucha experiencia política, un economista. Y lo interesante de ver aquí es cómo, por ejemplo, todo el mundo de Kuczynski, ese mundo más bien de la derecha más tradicional peruana, muchos de ellos antagonistas acérrimos del fujimorismo y de la propia Keiko, cosa de ver la elección del 2016, como Kuczynski y Keiko llegaron por los pelos, pero muy peleados, muy rivalizados. Probablemente van a tener que hacer alianza ahora frente al candidato vencedor de la primera vuelta. ¿Cómo se evalúan las alianzas? Yo escuchaba a Keiko ayer, antes de abrirse las urnas, decir que había que llegar a un acuerdo con De Soto y con otros candidatos, probablemente previendo que las enemistades va a haber que dejarlas a un lado y buscar el mal menor para ellos. ¿Cómo lo ves tú? Sí, ella es una política ya experimentada. Esta es su tercera campaña presidencial y ha hecho una buena campaña en el sentido de justamente tratar de bajar un poco el antivoto que había contra ella. No me cabe duda que toda la derecha va a apoyarla. El desafío que tiene es cómo conseguir que la centroizquierda, digamos, también la apoye, porque ahí es donde el antifujimorismo es más fuerte, donde las acusaciones que ella tiene por lavado de activos, por haber recibido donaciones ilegales para la campaña electoral de parte de Odebrecht, es ahí donde tiene mayor resistencia, ¿no? Entonces, no le basta con el voto de la derecha para ganar la segunda vuelta. Tiene también que conseguir el voto de la centroizquierda. Y me imagino que va a desarrollar una estrategia en ese sentido, ¿no?, de correrse hacia el centro, como ya lo viene haciendo, pero de todas maneras, pues, tiene un rival al frente al cual tiene que ganar, ¿no? Vamos a ver por dónde va la estrategia de Castillo.
Alfredo, ¿qué han dicho las fuerzas de centro-izquierda en este día donde saben que ellos quedaron fuera y jugarán este papel de fiel de la balanza, lo más del el poder de desequilibrar? ¿Han esbozado algún intento de alianza o de acercamiento a alguno de los dos polos que quedaron planteados? No, están en este momento viviendo su duelo, digamos, porque han recibido menos votos de lo que esperaban. Las distintas facciones, porque como bien decías al comienzo, en el Perú hemos tenido 18 candidatos, así que tenemos toda la gama, ¿no? No hay todavía pronunciamientos a favor o en contra de alguno de los dos candidatos. Yo creo que eso va a tomar un tiempo. La segunda vuelta en el Perú es recién el primer domingo de junio. Entonces, 6 de junio. Da tiempo, así es, el 6 de junio. Da tiempo para que hayan conversaciones internas en los partidos y luego con los dos candidatos que están pasando la segunda vuelta, ¿no? El 2016, cuando ganó Kuczynski por nada prácticamente a Keiko Fujimori, es el primer día, recuerdo que se señalaba que la dificultad que tendría Kuczynski era justamente que no tenía al Parlamento consigo, más bien era el Fujimorismo el que dominaba el Parlamento, es unicameral allá en Perú, y por lo tanto la dificultad estaba planteada desde antes que asumiera en el gobierno Kuczynski. ¿Cómo se ve el escenario ahora de gobernabilidad frente a las dos opciones con el Parlamento elegido ayer? Bueno, también tenemos un Parlamento fraccionado. Hay somos 103, en el Perú tenemos 130 congresistas, ¿no? Probablemente van a haber 30 y tantos de este partido de extrema izquierda que se llama Perú Libre, y en el caso de Fuerza Popular probablemente van a ser 20 y tantos. Sin embargo, es muy probable que construya una alianza con otros partidos de la derecha y logre pues tener una bancada, digamos, de 50 y tantos, ¿no? Quizá no una mayoría propia absoluta, pero sí una mejor situación que la que tuvo Kuczynski, que se enfrentaba inevitablemente a una mayoría que era totalmente opositora, ¿no? Lo que va a ocurrir en el Perú, en el próximo Congreso, es que van a haber algunos partidos que van a ser el fiel de la balanza, que probablemente en algunas medidas apoyarían al presidente y en otras se opondrían. No va a ser fácil, pero digamos, yo creería que si gana Keiko Fujimori, sí habría un espacio para la gobernabilidad a nivel parlamentario. Lo que podría tener más problemas es en la calle, ¿no? La protesta social, porque en el supuesto, digamos, de que sea derrotado Castillo, me imagino que se va a dedicar los próximos años a liderar pues, la movilización social en contra del gobierno, preparando su siguiente campaña. Alfredo, lo último antes de liberarte y agradecerte este espacio que nos diste de allá. Ha sido una jornada muy agotadora, me imagino, ayer y hoy, tú dedicado a las encuestas y a las elecciones. ¿Hay alguna encuesta hecha hoy, aunque sea todavía no del todo creíble, que empiece a dar luces de quién tiene ventajas electorales entre Fujimori y Castillo, o es imposible todavía? No hay nada todavía. Y creo que todavía, si lo hiciéramos hoy día, todavía no estaríamos registrando el sentimiento muy claro, porque Castillo no es una personalidad muy conocida, ni siquiera por sus propios votantes. Entonces, todavía no creo que podamos registrar bien la intención de voto. Quizá para la próxima semana ya va a ser más fácil entender qué puede pasar en la segunda vuelta. Alfredo Torres, presidente de la encuestadora Ipsos en Lima, Perú. Le agradecemos mucho esta conversación y estaremos atentos a lo que siga ocurriendo allí con la elección presidencial. Gracias, Alfredo. Muy buenas noches. Gracias a ustedes. Que estén muy bien. Hacemos una pausa y ya volvemos. Espérenos. Vamos ahora a las noticias de esta jornada con Marcos Fleming. Adelante, Marcos. Gracias, Matías. Vamos con el bloque informativo en medianoche. Pese a llevar 10 meses fuera del Ministerio de Salud, los dichos del ex jefe de la cartera siguen generando controversia. Esta vez, Jaime Mañalich dijo que el presidente se equivocó al plantear que la inmunidad de rebaño se alcanzaría en el mes de junio. Mire.
Avanza el proceso de vacunación con más de 7.370.000 personas inoculadas en el país, algo que, según los expertos, ayudará a disminuir las infecciones y en especial a bajar la cifra de hospitalizados y muertes. En medio de este proceso, el exministro Mañalich volvió a aparecer. Yo le diría que hablar hoy día con las variantes que están apareciendo de un objetivo de inmunidad de rebaño en el cual la vida va a volver a ser normal, no es posible. Fueron parte de las declaraciones del ex jefe de cartera, quien aseguró que el presidente Piñera se equivocó al decir que Chile alcanzará la inmunidad de rebaño a fines de junio. Yo calculo que vamos a tener una inmunidad segura en el sentido de que no va a haber tanta tasa de contagio en la primavera. Pero lo planteado por el exministro no es nuevo ni lo ha puesto sobre la mesa solo él. Probablemente tengamos que alcanzar niveles que están sobre el 85%, incluso a veces 90%. Personalmente, y el Colegio Médico no había escuchado ningún académico científico de la zona que hablara que el 30 de junio se pudiera alcanzar esta inmunidad. Por otra parte, la vacuna Coronavac evita con éxito el desarrollo de cuadros graves de la enfermedad, pero no corta de raíz el contagio. La carga viral se mantendrá más de lo estipulado. La inmunidad de rebaño se conseguirá cuando más personas tengan ambas dosis y para eso falta. Tiene que estar más de 2/3 inmunizados de la población, ¿ya? Pero hay algunas cosas que son variantes ahí. O sea, ¿por qué? Porque, por ejemplo, esto mismo que decíamos de las variantes puede implicar de que haya que inmunizar un poco más de población. Y recordemos además que hay grupos de población que en este momento no se pueden inmunizar, como son los adolescentes y los niños. Los dichos de la inmunidad de rebaño no fueron los únicos del exministro. En Radio ADN criticó la asesoría epidemiológica que recibe el presidente. Tiene que ser de un nivel un poquito más elevado del que está recibiendo hoy día, simulando, insisto, diversos escenarios, qué es lo que está pasando en Chile hoy día respecto a la variante brasilera, aumentando los testeos, etcétera. ¿Usted no está asesorando al presidente, doctor Mañalich? No. Nos hubiéramos encantado, ¿no es cierto?, que la claridad que está demostrando hoy en día la pudo haber puesta, digamos, en marcha o la pudo haber puesta en práctica cuando tuvo su oportunidad como ministro de Salud. La verdad es que en su momento muchas de las decisiones que se tomaron no contaban con la claridad y no contaban con el sustento académico, con las opiniones que está entregando hoy en día. El actual ministro de Salud no quiso entrar en la polémica. No es el momento de polemizar, lo primero que quisiera decir. Si queremos obtener una inmunidad importante para toda la población, debemos mantener nuestra campaña de vacunación tal como lo hemos hecho, pero no abandonar las medidas de autocuidado. Sobre fechas, nada. Hacer proyecciones en medio del complejo panorama sanitario que vive el país es aventurado, como lo sería también eximir de la cuarentena a los contactos estrechos que tengan las 2 dosis, una idea que se había planteado pero que expertos llaman a evaluar con calma. Específicamente porque no sabemos cuánto disminuye la transmisibilidad de la infección, la vacuna que estamos usando en forma masiva en Chile, que corresponde a la de Sinovac. En ese contexto, tenemos que considerar que epidemiología del Ministerio de Salud es quien va a tener la respuesta. Desde el MinSal aseguraron que aún no es tiempo para hacer esas evaluaciones, mientras sigue la insistencia en mantener estrictamente las medidas sanitarias. La segunda ola nos demuestra de la peor manera que la vacunación no es suficiente para detener el avance del virus. Vamos ahora a la política. Todo indica que tendrá un amplio respaldo parlamentario. El proyecto del tercer retiro del 10% vive jornadas clave y los apoyos oficialistas complican al gobierno. Si Renovación Nacional pidió al Ejecutivo liderar esta iniciativa, la UDI por su parte solicitó que se respalde la propuesta de Joaquín Lavín para recurrir a los fondos del seguro de cesantía. Creemos que el gobierno se tiene que sumar a esta alternativa del tercer retiro. Deberán meterse, ayudar a tramitar el proyecto de ley. Y si no quiere hacer eso, al menos que no frene el tercer retiro yendo al Tribunal Constitucional. La solicitud es clara, sumarse y no entramparlo. Varios parlamentarios de Renovación Nacional ya se cuadraron con el tercer retiro y a su gobierno le pidieron apoyar y mejorar una iniciativa que ha recibido respaldos transversales. Yo voy a aprobar el 10%. También
votaré a favor. En el primer retiro, 9 diputados de Renovación Nacional votamos a favor, en el segundo fueron 13 y seguramente ahora vamos a estar por sobre los 20 diputados. Apoyos que serán claves. Para que el tercer retiro sea aprobado en la Cámara de Diputados se necesitan 103 votos a favor. Si la oposición tiene asegurados 81 de ellos, solo faltan 22 respaldos oficialistas para que la iniciativa siga avanzando. Los últimos cálculos cifran en 26 eventuales DRN, decisión respaldada hace unos días por la Comisión Política del partido. Cada día percibimos que más parlamentarios de gobierno se están sumando a esta iniciativa. Por ejemplo, parlamentarios de la UDI, el partido que en principio se mantuvo en línea con el gobierno, que rechazó el primer retiro e incluso llevó al Tribunal Supremo de la Tienda a aquellos que votaron a favor, detonando la renuncia de 3 de sus diputados. En la bancada UDI hay 30 parlamentarios y se proyectan alrededor de 14 votos a favor. Y la única opción es este retiro del 10%. Que voy a votar en contra porque creo que es algo que atenta finalmente contra los ahorros y el patrimonio que tienen cada uno de los chilenos. La única opción es aprobar, según algunos, debido a que el gobierno no respaldó la propuesta de Joaquín Lavín y Mario Desbordes de retirar dinero de los fondos de cesantía. Si Desbordes llamó al gobierno a no frenar el avance del tercer retiro en el Tribunal Constitucional, el gremialismo, ante la amenaza del TC, solicitó apoyar la idea de los presidenciables de la UDI y RN. Yo le pido al gobierno que no bloquee el tercer retiro, que lo mejore, que lo arregle. Recurrir al Tribunal Constitucional no puede ser solamente la respuesta, y la opción de recurrir a los fondos de cesantía son una mejor opción. Medida que públicamente fue desechada por el gobierno, que ahora trabaja en un catastro que determina el número de personas que no ha recibido ayuda del Estado, lo que podría generar un nuevo paquete de medidas. Paralelamente, fichó a 3 abogados constitucionalistas para argumentar en el TC requerimiento que sería presentado esta semana. En esta jornada no hubo declaraciones del gobierno, pero la oposición se prepara con una indicación en el proyecto de tercer retiro que permita al Congreso impulsar iniciativas como estas en estado de catástrofe. Estrategia que, según ellos, les permitiría sortear el Tribunal Constitucional. Tener iniciativa en proyectos de retiro de fondos previsionales, estableciendo que ello no puede significar un costo fiscal directo. Este martes, la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados despachará la iniciativa. El miércoles iniciará su discusión en sala para ser votado el día jueves. Discusión que subirá en intensidad cuando el gobierno acuda al Tribunal Constitucional. ¿Cuándo? Esa aún es la interrogante en una semana clave para el avance del tercer retiro del 10%. Y Sebastián Sichel sería parte de las primarias presidenciales de Chile Vamos. En las próximas horas el conglomerado lo va a invitar oficialmente. Este lunes el primer paso lo dio Evópolis a través de una carta del partido cuyo candidato, recordemos, es el exministro de Hacienda Ignacio Briones, oficializó la invitación al ex titular de Desarrollo Social. En Renovación Nacional, en tanto, manifestaron que ante la solicitud de Sichel de ser parte de las primarias, tienen disposición para integrarlo, pero remarcaron que su candidato es Mario Desbordes. En la UDI adelantaron que la convocatoria formal de los 4 partidos de Chile Vamos está prácticamente zanjada y que en las próximas horas la cursarían al precandidato independiente. Desde hace varias semanas, Sichel venía solicitando la invitación que le permitiera ser parte de las primarias oficialistas. Y este lunes comenzaron las conversaciones entre la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, y el gobierno para establecer el próximo reajuste al salario mínimo. La propuesta por parte de la organización sindical es aumentar el actual monto desde los 326.500 hasta los 500.000 pesos. La idea busca que el salario mínimo supere la línea de la pobreza, por eso esperan que se concrete este aumento de 173.500 pesos. Además, la gremial propone que se establezca una renta básica de emergencia y que se congelen los precios de los bienes esenciales, especialmente alimentos. En 2020, en contexto de pandemia, el reajuste fue de 6.000 pesos con el compromiso de revisarlo antes del 1 de mayo. Hemos sido muy claros desde la CUT y venimos a reforzar ese planteamiento. Salario mínimo que permita superar la línea de la pobreza de 500.000, hacernos cargo de la familia y de los trabajadores y trabajadoras informales a través de una renta básica de emergencia de 500.000 pesos e insistir en el congelamiento de los alimentos para que de esa manera podamos proteger efectivamente los ingresos de las familias. No tenemos ninguna dificultad en poder dialogar con el Ministerio de Hacienda, pero nosotros no vamos a reconocer la interlocución de Patricio Meleros en este debate. Vamos de inmediato a las calles de la capital. Tomamos contacto con Carlos Godoy, que nos va a contar las informaciones policiales de las últimas horas. Carlos.
Buenas noches, Marco. Comenzamos en la comuna de Santiago Centro, donde se produjo esta situación en horas de esta tarde, a eso de las 6 de la tarde, esta riña. Ponga atención a este video de cámara de seguridad porque se muestra la acción que terminó con la vida de este joven de 25 años. Una situación ocurrida, como yo les comentaba, a eso de las 6 de la tarde en la intersección de la calle General Maquena con Rosas, hechos donde terminaron con la vida de este joven de 25 años de nacionalidad venezolana, una situación que está siendo investigada por parte de la Policía de Investigaciones junto con la Brigada de Homicidios, pues también el autor de esta mortal estocada que terminó con la vida de este joven se dio a la fuga. Esas son imágenes que fueron grabadas por los vecinos del lugar que muestran también la acción de este sujeto, una situación compleja ocurrida durante horas de esta tarde que terminó con la vida de este joven. La investigación ahora está en dar con el paradero de este sujeto, quien habría iniciado esta riña con este joven y que terminó con la vida. Esa es la cámara de seguridad del momento preciso donde estos dos jóvenes se enfrentan, cuando posteriormente este joven de 25 años cae posteriormente en la vía pública y es trasladado por vecinos del lugar hasta un recinto de salud pública para poder ser atendido, lugar en el que falleció posteriormente. Tenemos declaraciones por parte de la Policía de Investigaciones que escuchamos a continuación. Pasadas las 18:40 horas, en circunstancias que un joven de nacionalidad venezolana de 25 años de edad llega hasta la afuera de este edificio en calle San Martín número 870. Por causa que se investigan, este muchacho sostiene una fuerte discusión con otro joven que está a las afueras de este edificio, y esta discusión pasa a agresiones mutuas en donde la víctima lamentablemente recibe una herida torácica por una arma cortante en la región precordial y es auxiliado por vecinos quienes lo trasladan hasta el sector cercano a una posta en donde lamentablemente ingresa fallecido. Investigación a cargo de la Brigada de Homicidios que tratará de esclarecer las causas que propiciaron esta riña. Nos trasladamos hacia la comuna de Puente Alto, donde un sujeto que intentó escapar de una fiscalización atropelló a un carabinero y un adulto mayor. Ustedes lo pueden apreciar en esta imagen también de cámara de seguridad de todos estos hechos ocurridos en la calle Lechería con Avenida Juanita, ahí en la comuna de Puente Alto, donde pasado el mediodía este hombre que intentó evadir este punto de fiscalización fuera de la 66 Comisaría de Bajos de Mena, posteriormente en su huida pasó a llevar a un funcionario policial y también al poner marcha atrás a su vehículo para continuar con su vida, atropelló a un adulto mayor de 69 años, quien fue trasladado hasta el Hospital Sotero del Río, donde se constató que efectivamente, afortunadamente, mantiene lesiones leves. El sujeto fue detenido por carabineros en horas de esta tarde, pues la identificación del vehículo por parte de las cámaras de seguridad propició a esta acción por parte de la policía. Vamos a escuchar declaraciones por parte de la víctima a continuación. Un conductor de un vehículo particular intenta darse a la fuga de este control, intentando atropellar al carabinero, como asimismo colisionando en una maniobra de retroceso a un triciclo eléctrico que se encontraba en la parte posterior del vehículo. Y como parece que no tenía documentos, se echa para atrás, le pega un choque al carabinero, se echa para atrás y después lo pone en primera y se da derecho hacia mí. Me planta el choque y me da cuenta el carro y me tira hacia la salera. Y desde esa comuna de Puente Alto nos trasladamos hacia La Reina, donde en horas de esta tarde también en patrullajes preventivos en el sector de José Arrieta con la esquina de Lynch Norte, todo esto ahí en el sector oriente de la capital, se observó un vehículo, este vehículo que ustedes están viendo en cámaras de seguridad, el cual circulaba sin sus placas patentes y con 5 sujetos en el interior, los cuales al percatarse de la presencia policial huyeron. Se inició una persecución por diversas comunas de la capital, la cual finalmente terminó en el sector de Vespucio Sur con la salida de la ruta 5 Sur. Se logró incautar también armas de fuego en este vehículo y estos sujetos, estos 5 individuos que circulaban al interior de este vehículo, quedaron detenidos. Tenemos declaraciones también por parte de carabineros, las escuchamos a continuación. En el contexto de un control debido a la pandemia,
quiso fiscalizar un vehículo donde transitaban 5 individuos, quienes al ver la presencia policial se dieron a la fuga en diferentes arterias de la comuna y de la región metropolitana, lanzando al momento de su huida diferentes elementos, los cuales posteriormente fueron recuperados, y entre ellos se logró la incautación de un armamento tipo revólver, el cual mantiene en cargo por robo. Además, se logró la detención de los 5 individuos, quienes mantienen un amplio prontuario policial. Es parte de las informaciones policiales que estaremos ampliando en las próximas ediciones. Marco Fleming. Gracias, Carlos. Quedamos en contacto. Muy buenas noches. Buenas noches. 1 de la madrugada con 38 minutos. Pausa y ya volvemos. Internacional. Vamos a noticias del mundo en medianoche. La Organización Mundial de la Salud afirmó que la pandemia se encuentra en un punto crítico tras varias semanas de aumento de fallecidos y contagiados a nivel mundial por COVID-19. Según el director de la OMS, Tedros Adhanom, el mundo ha visto un aumento de casos por 7 semanas consecutivas y de fallecidos en las últimas 4 semanas. Varios países de Asia y Oriente Medio han experimentado también grandes aumentos de contagios de COVID-19. Esto a pesar del hecho de que ya se han administrado más de 780 millones de dosis de vacuna en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud pidió no confiarse en la vacunación, que calificó como una herramienta vital y poderosa, pero no suficiente para frenar la pandemia. Hasta la fecha se han reportado casi 13 millones de fallecidos a causa de la pandemia y 136 millones de contagiados. Nos vamos ahora a Estados Unidos porque al menos un fallecido dejó un tiroteo en un colegio de Tennessee. De acuerdo a los medios locales, un sujeto disparó en la escuela secundaria de Austin East Magnet, ubicada en la ciudad de Knoxville, donde se registraron varios operativos policiales con decenas de efectivos desplegados. Según testigos, el tirador fue detenido, sin embargo, la zona del colegio se mantuvo cerrada y los alrededores también por protocolos de seguridad. El candidato conservador Guillermo Lasso ganó las elecciones en Ecuador. El claro triunfo de Lasso fue una gran sorpresa en Ecuador después de que el izquierdista Andrés Arauz ganara en primera vuelta celebrada el día 7 de febrero por una diferencia de casi 13 puntos porcentuales. El heredero político del expresidente Rafael Correa, Andrés Arauz, reconoció la victoria de su contrincante, a quien llamó para felicitarlo. También el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, lo felicitó y le deseó el mayor de los éxitos. Por su parte, el presidente Sebastián Piñera se comunicó también con Lasso, a quien calificó como un buen amigo personal y un gran amigo de Chile. Lasso va a asumir formalmente como presidente de Ecuador el próximo 24 de mayo. ¿Qué pasa en Perú? El candidato izquierdista Pedro Castillo sorprendió al ganar la primera vuelta de las elecciones. El candidato presidencial del partido Perú Libre aseguró su paso a la segunda vuelta tras las elecciones de este domingo con un 18% de los votos. A Castillo lo siguen Keiko Fujimori con 13% y Hernando de Soto con 12%. El profesor y líder sindical aseguró que el cambio y la lucha recién comienzan en el vecino país y reafirmó su compromiso de establecer una alianza con lo que él llama el verdadero pueblo peruano para preservar sus raíces, mientras que Keiko se mostró esperanzada en ser ella quien pase a la segunda vuelta. Nadie nace con de ser político, dirigente o autoridad, pero el camino se hace al andar y agradezco enormemente a mi pueblo. Y lo primero que tengo que hacer, si los resultados se confirman de acuerdo a este dato, quiero agradecer enormemente a todos y cada uno de los maestros del Perú. Y expresó que la medida era inevitable. Las autoridades japonesas indicaron que el vertido no generará ningún riesgo para la salud humana, ya que los niveles de tritio liberados al mar van a estar por debajo de los estándares sanitarios nacionales. De todas formas, ya hay reparos por parte de China, Corea del Sur y también sectores pesqueros y agrícolas del propio Japón. 1 de la madrugada con 46 minutos, cerramos el bloque informativo y volvemos contigo, Matías. Muchas gracias, Marco Fleming. Y de inmediato nos vamos a la pantalla principal de nuestro estudio y revisamos nuestro portal de noticias 24horas.cl. Las
Palabras del ministro Mañalich. Yo calculo que vamos a tener una inmunidad segura en el sentido de que no va a haber tanta tasa de contagio en la primavera. Declaraciones que hizo Jaime Mañalich al programa Tolerancia Cero. Ha hecho mucha repercusión esta y otras declaraciones del exministro de Salud. Revisamos el tiempo para hoy, si le parece. Y tiene que ver que Santiago mañana irá a estar despejado y una máxima probable de 31 grados. Veraniego esto, totalmente. Y para Osorno, en la región de los lagos, habrá una máxima probable de 22 grados con cielo también despejado. Con esta información, que esperamos les sea de mucha utilidad para hoy, nos despedimos. Le deseamos que tenga una muy buena noche, que descanse y que nos sigamos cuidando. Gracias por venir. Chao.